Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Disculpen que me he tardado. ¿Qué pasó? El profesor no se ha tardado, yo me he tardado, discúlpenme ya. Buenas tardes, maestro. Ahí está, profesor, ya está como hospedador, ¿no? Hospedado. Listo, no hay problema. Ok, listo, no hay problema. Gracias. Disculpe, profesor. ¿Qué tal, chico? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Profesor, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, profesor. Aquí. Profesor, buenas tardes. Hola, milagritos, ¿qué tal? Hay que esperar que se ingresen todos. Vayan conectando sus cámaras, por favor, si fueran tan amables. Buenas tardes, profesor. Hola, Brigitte. Vayan ubicando su mejor posición. Bruno, ¿qué tal? Enciendan sus cámaras, enciendan sus cámaras. Aquí está Fernando. Buenas tardes, profesor. Hola, Jack. ¿Qué tal? Marco. Luciana. Buenas tardes, profesor. Hola, Jennifer. ¿Qué tal? Enciendan su cámara, enciendan su cámara. Hola, Jennifer. Okay. Les voy a dar un ratito acerca de los resultados que han obtenido. Y también acerca de cómo vamos con la realidad de nuestro país, ¿no? Cómo se aplica la cuestión del derecho a educación cívica. Ahí, enciendan su cámara. Solo veo a Jack. Ahí está Brigitte. Muy bien, Brigitte. Enciende la cámara ahí. Bruno, cámara. Clarito, Jennifer, su cámara. Bien, está Jennifer. Marco, muy bien, acá estás. Ana Rodríguez, tu cámara. Fernanda creo que tiene problemas de... Hola, Alonso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿Qué tal, Alonso? ¿Qué tal? Muy bien, Matías. ¿Cómo estás? bien, profesor. Okay. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Bien, profesor. Muy bien. Milagritos, ¿qué tal? Bien, profesor, Buena gracias. semana de exámenes que han tenido. Bruno, tu cámara. Alonso, tu cámara. ¿Qué tal, Lorenzo? Ahí está. Haciendo alusión. Ahí está unido Lorenzo por ahí. Renzo, muy bien. Estás en la frescura de la tarde. Valentín, cámara, Christopher y José Sachún. Ahí está. ¿Qué tal, Brian? Bien, gracias. Muy bien, Brian. Está durmiendo, creo, Brian. ¿Eh? Pensaba que no iba a haber clase, imagínate. Falta Bruno, José Sachún y Jennifer, que debe estar su conexión inestable porque no logra conectarse. Bien. Ubícate con tu cámara. Está Renzo.
Christopher, no veo. Falta Christopher, Renzo, Fernanda, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, profesor. Hola Fernanda, tu cámara Fernanda. Ahí está. ¿Qué tal Fernanda? Bien. A ver, el día de hoy, ahí está José, perfecto, falta Renzo y Bruno nada más. El día de hoy vamos a continuar con el tema del Estado y miren que coincidentemente estamos en función a todo esto, lo que es la crisis que sigue continuando en la historia de nuestro país, ¿no? Porque la crisis no es actual, la crisis ya viene desde hace décadas, ya, ¿no? Esa es la realidad, no es otra la realidad. Ese para tomarles acá la captura de inicio de clase. Ya está. Entonces, particularmente, vamos a ver qué artículo de la Constitución, qué mecanismos podemos recordar, ¿no? Ya hay algunos que ustedes manejan, hay algunos que van a recordar muy bien. Esta semana vamos a trabajar Poder Ejecutivo, en sí, vamos a ver Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y terminamos con el tema de violencia y cultura de cabo, pues el año. Entonces, aunque parezca mentira, ya prácticamente 2 semanas más se acaba noviembre. Y de ahí diciembre y se acabó el año, chicos. El año virtual. Esa es la realidad. Ustedes se van de sus vacaciones virtuales, también van a tener ahí. En principio, vamos a recordar, ya habrán verificado su baile virtual, también la cena de gala, la despedida de los de cuarto a los de quinto virtual, todo virtual. Vamos a ver algunos artículos en función a lo que es el poder ejecutivo que nos van a servir para el examen, ¿no? Y también para que usted los tenga en cuenta durante el proceso de su desarrollo de vida personal. Ya todo esto hemos visto, ¿no? El artículo 4.3, hemos analizado principios de separación de poderes, teorías, también hemos visto, ¿no? Contrato social, confírmame milagros y todo esto ya hemos visto, las teorías, sí, ¿no? ¿Bien? Teorías acerca del Estado, confirmen. Sí, ¿no? Y nos quedamos acá, creo, en la estructura del Estado. ¿Sí? Ahí nos Ahí nos quedamos. quedamos. ¿Les expliqué la estructura del Estado o les expliqué el esquema? O No, nada. recién vamos a ver. Terminamos la anterior diapositiva. O sea, nos quedamos aquí en las teorías. Estructura del Estado, ya. Muy bien. Entonces, como ustedes ya bien saben, ¿cuántos títulos? Ahí, antes de hablar aquí, vamos con las intervenciones orales para que levanten esas notas que han tenido en el examen. He tratado de ser un flexible también. A ver, pregunta fácil. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución peruana? Títulos. 16. ¿Ya la fregaste, Fernanda? 6. 6 títulos. 6 títulos. ¿Me ven? Por eso el presidente es el presidente que tenemos, pues. Son 6 títulos. ¿Cuántos capítulos? 26. 26. Ya está, ahora sí. ¿Cuántos artículos? 206. 206. ¿Estás recordando, Fernanda? Ya, ahí con la cabecita dice sí, sí, ya. Y así sea, no, igual tienes que decir sí. ¿Cuántas disposiciones finales? ¿Una? Ya la fregaste. 16. 16. Y una declaración. A ver, ¿de qué trataba la declaración? De la base de Perú en la Antártida. Dime, Matías. Del Perú en la Antártida. Su base. Perfecto. El centro de investigación Machu Picchu ubicado en la Antártida. Muy bien, Matías. Ya está. Bien, ya que tenemos claro estos elementos, ¿cuál es el título menos extenso de la Constitución? Ni la vayan a Reforma de la Constitución. la reforma constitucional. ¿Y el más extenso?
Estructura del Estado. Garantías constitucionales. Estructura del Ah, Estado. ya. No te olvides. Otra pregunta, mira que estamos recordando, miren, para saber qué tal dieron su examen. A ver, aunque esto no vino en el examen, ¿no? Para el segunda unidad sí es todo lo que es Estado. A ver, pregunta sencilla para todos. Estamos bien hasta acá, ¿no? Sí están recordando. Bien. Vamos a ver ahora, cuando hablamos nosotros de las garantías constitucionales, ¿cuántas garantías constitucionales son? 6. 6. Correcto. ¿Cuáles milagros? Habeas data, habeas corpus, acción de amparo, acción de inconstitucionalidad. Ya no recuerdo. Acción. Acción de incumplimiento. A ver, ¿cuál le faltó? ¿Cuál le faltó a Milagros? Acción de cumplimiento, de incumplimiento. Acción de cumplimiento. Cumplimiento, no es cumplimiento. ¿Y la acción? Y la otra es... Falta una más. Acción popular. Habeas data, habeas corpus, acción de amparo, acción de inconstitucionalidad, acción de cumplimiento, acción popular. Entonces, para todos, ¿cuántas garantías constitucionales son? 6. Muy bien. El habeas data, perdón, voy a hablar del habeas corpus. ¿Qué significa habeas corpus? ¿El cuerpo está presente o traedme el cuerpo? Perfecto. Entonces, supongamos que ustedes quieran ir a la movilización que se ha planificado a nivel nacional. Los policías pueden detenerte así de forma libre, espontánea, porque se les place. No. ¿En qué momentos te pueden detener? En flagrancia, en flagrancia. Claro, cuando hay flagrancia, ¿no es cierto? Es decir, que está cometiendo un acto delictivo. ¿Cuál más? O si tienes una orden judicial. Perfecto, también cuando existe una orden judicial, ¿no? Profesor, entonces si las demás personas que están tirando piedras, pues ahí están cometiendo infracciones, ahí sí te pueden detener. ¿Correcto? Porque hay alteración y perturbación del orden interno. Pero ojo, las marchas en función a protesta es algo normal, regular. Eso sí se puede hacer, pero de forma pacífica, ¿no? Entonces, aunque eso de pacífico es un poco irrisorio después de todo lo que hemos visto. Bien, pero esa es la idea, esa es la idea. Bien, pensé para agregar acá a Rosa, que se está incorporando. Entonces, ya tenemos algunas ideas. Otra más, ¿cuántas constituciones ha tenido nuestro Perú? Díganme, ¿cuántas constituciones ha tenido nuestro país? 12. 12 constituciones. Muy bien. Muy importante también conocer el número de constituciones, por si acaso. Teniendo estos detalles, ahí está Christopher. Estás concentrado, Christopher, o me parece por ahí lo veo a Christopher. Ahí está. Está feliz, Christopher. Entonces, de todo lo que acabo de mencionarles, recuerden lo siguiente, ¿ya? Dentro de la Constitución, que tenemos 6 títulos, el cuarto título, que es el más extenso, es la estructura del Estado. Y dentro de la estructura del Estado, de forma general, hay una primera clasificación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y es lo que quiero que a usted se le quede grabado este esquema. Ya es un gran logro si usted se aprende muy bien este esquema que les voy a presentar. ¿Bien? De manera típica, tradicional, la estructura del Estado tiene 3 niveles. Es facilito acordarse. Primero, segundo y tercer nivel. Ya, eso no puede fallar. Pero dentro de esta estructura que hay niveles, vamos a encontrar quiénes se encuentran en el primer nivel y segundo, tercer nivel. En el primer nivel están los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos. ¿Correcto? Entonces, primer nivel, poder del Estado.
Y usted se preguntará, profesor, aquí nos estamos refiriendo a los poderes clásicos del Estado. ¿Y cuáles son los poderes clásicos del Estado, chicos? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Lo que hemos vivido en este último y álgido mes es una confrontación que ya viene desde hace casi un año atrás, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y es más, desde hace 3 años atrás, ¿no? Desde que era presidente de PPK, cuando en ese momento la mayoría parlamentaria nos tenían los fujimoristas, ¿no? El Congreso disuelto. Y se ha seguido pues esta lucha entre Ejecutivo y Legislativo. El Legislativo, aunque te parezca mentira, tiene demasiado poder sobre la estructura de un Estado. Demasiado poder. Y ya les voy a explicar por qué. A tal punto de poder vacar a un presidente, ¿no? Y el presidente que ha sido escogido por la mayoría. Los congresistas no son elegidos por mayoría, por si acaso. Son elegidos porque han cumplido un número determinado de votos y les ha alcanzado para ocupar una curul o una bancada. Y dentro de ellos esa bancada se encuentran representantes, obviamente esa bancada, pero no elegir la mayoría. El presidente, ustedes han visto los datos, el actual presidente, ¿con cuántos votos llegó a ser congresista? Algo más de 5,000 votos. Que tranquilamente, si usted hace una campaña, hace que todos sus familiares voten por usted, tranquilamente puede llegar a casi 5,000 votos. ¿Eh? Entonces, eso es algo ilógico, no podría darse, pero se ha dado, güey. Porque como yo decía en algún comentario, la culpa no la tienen esos sujetos del todo, sino las personas que los han elegido. Y por eso hablamos, ¿y por qué? Porque hay sujetos que venden su voto por una canasta, por una bolsa con víveres, o de pronto porque les dan una cajita de fósforo con 20 o 50 soles. Y eso es conocido aquí. Entonces, o porque les dan o les ofrecen un trabajo. Entonces, eso por eso que el Perú tiene los representantes que tiene. Es porque los ciudadanos no tienen una conciencia cívica. Hablamos de responsabilidad y conciencia cívica. Ahora, volvamos aquí. El Poder Ejecutivo está integrado ¿por quién? La Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. Ojo, profesor, yo he encontrado gabinete ministerial, es lo mismo. Presidente de la República, en realidad la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. Y tienes que recordar un detalle muy importante. Usted sabe que los candidatos a la presidencia se presentan con una plancha presidencial, ¿sí o no? Para entender un poquito la situación que estamos viviendo. Profesor, ¿cómo así la plancha presidencial? Se presenta el candidato a la presidencia más 2 vicepresidentes. Primer y segundo vicepresidente. Para entender la situación del Perú actual. PPK, cuando se presentó Pedro Pablo Kuczynski como candidato a la presidencia, el primer vicepresidente, ¿quién fue? Vizcarra. Vizcarra. El segundo vicepresidente, ¿quién fue? Mercedes Arauz. ¿Estamos de acuerdo? Ellos eran sus vicepresidentes. Por eso es lo que se ha dado, pues, ¿no? La primera era Mercedes Arauz. Entonces, lo vacaron a uno, o renunció uno, aceptaron su renuncia. Ya lo han vacado. ¿Quién? Obviamente, cuando no hay un presidente, no hay vicepresidente, el primero ni el segundo, ¿quién asume la presidencia de la República? Por orden constitucional, el presidente del Congreso. Por eso ese sujeto Merino, como es presidente del Congreso, obviamente ocupa el cargo pues, de presidente. ¿Estamos de acuerdo? Y ese señor Valdés, que se fue a vacacionar en el fenómeno del Niño del 2017 a Centroamérica, ha ocupado la plaza
del presidente del Congreso. Imagínense esa cosa, perdón, ese sujeto. Usted analice, no me crea, busque, indague, ¿no? Mientras acá estábamos vivenciando todo lo que era el fenómeno del niño, él estaba por otro lado. ¿Quién es el presidente? Vuelvo a reiterarte, pues Lorenzo, es Merino, pues. Él ha asumido la presidencia. ¿Por qué? Al no ver el presidente, que obviamente renunció, aceptaron su renuncia, chao Mercedes Arauz, chao Vizcarra, entonces, ¿quién asume? Asume el presidente del Congreso. Eso es constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que Merino ha asumido, pues, la presidencia de la República. Y ahora ha juramentado a algunos ministros, ¿verdad? Esa es la realidad. Ahora, el Consejo de Ministros o Gabinete Ministerial, ¿quién lo elige? En principio, al premier, acuérdense bien, ¿quién es el premier, profesor? El primer ministro o presidente de ministros. Ese es el premier. Vuelvo a reiterarte. El premier es lo mismo que decir primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién lo elige? Vuelvo a reiterarte. Lo elige el presidente de la República. Y tu pregunta sería, ¿no? Profesor, ¿y quién elige a los demás ministros? Muy bien. El presidente de la República, conjuntamente con los demás, perdón, conjuntamente con el premier, eligen a los demás ministros. ¿Quedó claro? Entonces, si la pregunta es, ¿quién elige al premier? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Presidente de la República. Perfecto. Y conjuntamente con el premier, ¿a quién eligen? A los A los demás demás ministros. Perfecto. ¿Con qué otro nombre se le conoce al premier? Primer ministro. Primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. Perfecto. Ahí está. Eso es lo primero que tienen que recordar. Ya luego vamos con las clases que vienen a profundizar. Luego tenemos el poder legislativo. El poder legislativo, su máximo organismo deliberativo, ¿quién es? El Pleno del Congreso. ¿Ya? El Pleno del Congreso en la actualidad está conformado por 130 congresistas. ¿Toda la vida ha sido así? No. En el 2011, acuérdate bien, hasta el 2011 solo fueron 120 congresistas. ¿Ya? Ahí toma dato. Hasta el 2011 fueron 120 congresistas. De ahí en adelante, ¿no? Del 2011 en adelante, han pasado a ser 130 congresistas. Usted lo va a encontrar en el artículo 90 de la Constitución Política de nuestro país. Ahí está. Entonces, ¿cuántos congresistas tenemos en la actualidad? 130. Muy bien. Si te preguntan quién es el máximo organismo deliberativo del Poder Legislativo, ¿qué vas a marcar? Pleno de Congreso. El pleno del Congreso. Profesor, he escuchado que hay comisiones. Sí, hay la comisión permanente, ¿correcto? La comisión de investigación, la comisión de educación, comisión de ética, y es esa comisión de ética que no cuestiona. Mira, hay 68 congresistas que tienen procesos judiciales, tienen denuncias. ¿Y para qué está la comisión de ética? De nada, esa es una salud a la bandera. Mira, para que te des cuenta, ustedes que están en secundaria, tercero, cuarto, quinto de secundaria, algún día tal vez usted quiera ser alcalde, regidor, congresista, presidente de la República. Entonces, para que tenga una hoja de vida intachable, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, el Pleno del Congreso está integrado por 130 congresistas. Profesor, ¿qué pasó cuando se cerró el Congreso? Claro, Vizcarra cerró el Congreso. ¿Se acuerdan? El Congreso anterior. Pero, ¿quién no deja de funcionar? Anote ahí, la comisión permanente.
Por eso es que siguieron laborando, ¿quiénes? La comisión permanente. ¿Ya? Y la comisión permanente está integrada por el 25% del número total de congresistas. ¿Ya? Lo integra el 25% del número total de congresistas. Comisión permanente. Ya es su momento, pero para que ya tenga idea, vamos a ver el artículo 101 que habla sobre la comisión permanente, por si acaso. En el 101 habla cuáles son las competencias de la comisión permanente o atribuciones de la comisión permanente. Entonces, vuelvo a reiterarte. Si se cierra el Congreso, ¿qué comisión sigue funcionando? La comisión permanente. Ya está. Otro dato y pregunta de examen. El Congreso no se puede cerrar en el primer y en el último año de su mandato. No se olviden, el Congreso de la República no se puede cerrar durante el primer año o último año de su mandato. Son datos importantísimos que usted debe saber. ¿Quedó claro? Bien. Luego, en la otra sesión hablaremos cuándo se suspende o qué de una u otra manera se les... Ahí está con su micro encendido, creo. Ahí está. Disculpe, ¿lo puede repetir? Lo que ha dicho. Ok. Muy bien. Fernanda, ¿no? Fernanda. Les decía, el Congreso de la República no se puede cerrar ni en el primer ni en el último año de su mandato. Tú me puedes hacer una pregunta, ¿no? Tú como eres muy curioso, me puedes decir, pero profesor, tanto que se habla, ¿era legal que se cierre el Congreso? Por ahí parte tu pregunta. Ya, así yo no esté en contra o esté a favor de Vizcarra, vayamos a la legalidad. ¿Era legal que se cierre el Congreso? Muy bien. Perdón, que se vaque el presidente. ¿Era legal que se vaque el presidente? Y si hablábamos de Vizcarra, ¿era legal que Vizcarra cierre el Congreso? Bueno, en el caso de Vizcarra, sí. Porque se denegó 2 veces el voto de confianza a un gabinete ministerial. Y eso lo dice bien claro el artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Mira, artículo 134. El presidente de la República está facultado a cerrar el Congreso si es que se ha denegado 2 veces el voto de confianza. Si gustan, compruebe ahí. Ustedes que están con la Constitución en la mano, artículo 134. ¿Ya? Para analizar el caso de Vizcarra cuando cerró el Congreso. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Ya? ¿Ya saben su Constitución si la tienen virtual? Claro, Lorenzo. 134 de la Constitución. ¿Ya lo viste, Jack? Sí, ¿Es correcto? sí, profesor. Muy bien. Y ahí está, chicos, los que les digo. Por eso, yo no puedo hablar de forma pasional. Papelito manda. Y es el documento máximo jurídico de la Constitución. Usted ya sabe, cuando quiera discutir con su papá, su mamá, conocer la realidad, ya papá, pero ya, tú que tanto cuestionas, dame el fundamento. Interesante, ¿no? Y tú le hablas, papá, te voy a ilustrar. Mira, está en el artículo 134. ¿No me crees? Acá está mi Constitución. Pero ahora veamos por qué el Congreso pudo vacar al presidente. Veamos si es legítimo o no es legítimo. Muy bien. Usted tiene ahí a la mano la Constitución. Yo no la tengo, pero la recuerdo. Artículo 113 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice el artículo 113? Vacancia presidencial. Al presidente de la República se lo vaca por 1, muerte. Obviamente ya no está, pues, ¿no? Murió. 2, aceptación de renuncia ante el Congreso. El Congreso aceptó la renuncia de tu presidente. 3, por incapacidad moral o permanente, moral, tanto física, incapacidad física, moral, permanente. ¿Correcto? 4, por salir del territorio sin autorización del Congreso o retornar a él fuera del plazo debido. Y 5,
por estar sentenciado por haber cometido una infracción de acuerdo al artículo 117 de la Constitución. Eso dice tu Constitución Política del Perú. No lo dice Jesús Villanueva, lo dice la Constitución. Si usted quiere revisar el artículo 114, ¿cuándo se suspende al presidente? Y al presidente se lo suspende por incapacidad temporal declarada por el Congreso. Pero dice temporal. Y 2, por estar en proceso, por haber cometido una infracción de acuerdo al artículo 117. Entonces usted se preguntará, ¿qué miércoles dice el artículo 117? Entonces vamos a ver al artículo 117. Dice, al presidente de la República se lo procesa durante su mandato, ojo, dice, se lo procesa durante su mandato, 1, por traición a la patria. Te pregunto, ¿ha habido traición a la patria? No. Profesor, ¿cómo puede ser un ejemplo de traición a la patria? Que vende información clasificada a otro país, por ejemplo. Pero ojo, siempre y cuando estemos en guerra. Peor todavía. Chao, no hay traición a la patria. 2, por impedir las elecciones en cualquier nivel, sean elecciones nacionales, regionales o municipales. Impedir elecciones. 3, por impedir la reunión pacífica o la reunión entre los miembros del Congreso y del Jurado Nacional de Elecciones. Le pregunto a usted, ¿ha habido eso? ¿Se han enterado lo más mínimo de eso? No. 4, por cerrar el Congreso. ¿Ha cerrado el Congreso? No. A excepción, te dice, a excepción, es que escucha milagros. Ese fue el Congreso pasado, estamos hablando de este Congreso. ¿Ha cerrado el Congreso en la actualidad? No. A excepción, dice, del artículo 134 que ya expliqué. Entonces, al presidente usted no lo ha podido procesar. No has podido procesarlo. Y mucho menos vacarlo. Pregunto, ya que usted tiene la Constitución a su mano. ¿Ya? Y si desconocía, ya conoce. Le pregunto, ¿es sustentado que se haya vacado al presidente? Pero, profesor, tuvo denuncias, me van a decir ustedes, cuando fue gobernador regional. Sí, claro, es cierto, cuando ha sido gobernador regional. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos gobernadores regionales deberían estar procesados ahorita? O en proceso, ¿no? Entonces, lo que ha tenido que haber aquí, fácil, que se someta a la justicia, pero después que termine su mandato, que solo faltan 5 meses. Solo 5 meses faltan, señores, y ya está. Eso era lo lógico, lo ideal. Entonces les pregunto, ustedes que son chicos racionales, ya tercer año se da cuenta, toma conciencia, son hábiles para muchas cosas y no van a ser hábiles pues para interpretar esto. Tercero, cuarto y quinto, dígame, ¿era saludable y era legítimo que se vaque el presidente? Sobre todo legítimo. No. No, pues. Les acabo de mostrar dónde están todas las pruebas. No. Por eso es que la OEA, el organismo internacional, ¿no? En este caso de Estados Americanos, se ha manifestado. ¿Y qué ha dicho? Que el Tribunal Constitucional tiene que emitir una opinión. Busque ahí, ¿qué presidentes lo han felicitado a Merino? Hasta el día de ayer y parte de la mañana, ninguno lo había felicitado. Es más, el presidente de Colombia estaba a favor de el pronunciamiento de la OEA. Nadie ha felicitado a este engendro, perdón, a este presidente. Nadie. Y no es que uno esté a favor de Vizcarra, no, no. Sino que cómo es posible que 68 sujetos que han cometido actos delictivos, que están en el Congreso, y mira, 68, la mayoría, aunque te parezca mentira, juzguen supuestamente un acto de corrupción cuando ellos son los corruptos. Es como decirte, un violador que dé su veredicto a otro violador. Entonces le pregunto a usted, ¿va a ser objetivo? Obviamente que no. ¿Hay intereses? Sí, chicos. Por eso hoy día va a haber una manifestación pues a nivel nacional que obviamente va a ser de mayor concurrencia que en otras ocasiones. Pero ya para que entiendas. Ahora, la otra semana veremos de forma ya más concreta el poder que tiene el legislativo. Hasta aquí solo te estoy dando luces.
Y ya te demostré, no era que se trabaje esto. Ahora, tú me hablas de incapacidad moral. La pregunta es, ¿qué es incapacidad moral? No está tipificado, no está. La moral, ¿qué cosa es? Para empezar, la moral es un acto, es una conducta que el sujeto realiza que se orienta al bien o al mal. Porque la moral es una conducta. Ahora, la incapacidad, obviamente, ¿qué entendemos por incapacidad moral? Es un sujeto que con sus obras, con sus actos, de una u otra manera, constantemente ha cometido actos que van en contra del funcionamiento público del Estado. Entonces es un denunciado abierto y no era. No cala. Porque si hubiera sido eso, nadie hubiera salido a las calles a reclamar, ¿no? Y el hombre tiene su denuncia, sí, va a seguir un proceso legal. Y miren, si ustedes han visto las noticias, él ha pedido que se levante su secreto bancario, ha pedido que se lo investigue, se ha personado al Ministerio Público y además ha entregado su pasaporte para que tengan la seguridad que no se va a escapar del país. ¿Te das cuenta? Yo les pregunto, los expresidentes que ha tenido el Perú, el fenecido Alan García, tienes a PPK, perdón, a Toledo, y tantos sujetos, esos se fueron del país. Pues. Pero bueno, mejor avancemos. Y el otro poder es el Poder Judicial, que esperemos que no se contamine el Poder Judicial, pero si ya tiene todo, el Ejecutivo en sus manos, es más fácil el Judicial. El Poder Judicial tiene una estructura, ¿ya? A su cargo está, ANM significa Academia Nacional de la Magistratura, ¿ya? Academia Nacional de la Magistratura. El Poder Judicial tiene una estructura y parte por la Corte Suprema de Justicia. La que está por encima de todo es la Corte Suprema. Luego viene la Corte Superior, los juzgados mixtos especializados y los juzgados de paz. Ya la otra semana hablaremos de los juzgados de paz y el juzgado de paz letrado. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿pero cuál es el organismo máximo del Poder Judicial? Es la Corte Suprema. Muy bien, Lorenzo. ANM significa Academia Nacional de la Magistratura, ¿no? Que estuvo muy cuestionada hace 2 años la Academia Nacional de la Magistratura, o el año pasado, si recuerdan ustedes. ¿De qué se encarga la Academia Nacional de la Magistratura? De preparar a los próximos jueces y fiscales que va a tener este país. De eso se encarga, de la preparación de jueces y fiscales que tiene nuestro país. Y acá hay un detalle muy importante, chicos, que hay que tener en cuenta. ¿Cuál van a preguntarse ustedes? Lo siguiente. ¿Ya? En las evaluaciones que hacían estos sujetos, ¿no vieron ahí los reportajes? Preguntas como cómo se prepara el arroz con pato, cómo preparan mejor el ceviche. Imagínense esas preguntas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, hubo toda una reestructuración. Pero la idea de la Academia Nacional de la Magistratura es que prepara jueces y fiscales. Bien. En este primer nivel también se acuerdan qué significa OCAS, no lo que comes por si acaso, ¿ya? Van a pensar las oquitas, esas que son de alimento, no. Esos tubérculos, no. Organismos constitucionales autónomos. Eso significa organismos constitucionales autónomos. ¿Qué quiere decir organismos constitucionales autónomos? En primer lugar, que todos ellos están amparados por la Constitución y en segundo lugar, que gozan de autonomía. Pues es bien claro, organismos constitucionales autónomos.
Todos estos están amparados por la Constitución y gozan de autonomía, ¿correcto? Y dentro de estos organismos constitucionales autónomos, usted va a encontrar, por aquí lo tenemos, al sistema electoral, ¿ya? La otra semana profundizaremos un poco más. Pero ¿de qué se encarga el sistema electoral? El sistema electoral se encarga de garantizar, ¿correcto?, la emisión y la fidelidad del voto de los electores, de la transparencia del voto de los electores. Este sistema electoral, de traslucir pues esa voluntad popular, dentro del sistema electoral que encontramos el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Si usted quiere ahondar y profundizar y para la otra semana tener idea, usted lo encuentra en su Constitución en el artículo 176 al 187. Si no me cree, busque ahí su Constitución, artículo 176 al 187. ¿Correcto? Y ya está. Del 176 al 187. Y con eso creo que no van a tener ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Algunos están comprobando. ¿Ya comprobaron? ¿Ahí está o no está? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, con eso refuerza usted todo lo necesario para seguir adelante. Bien. Vamos a ver ahora, ahí tienes a la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y al RENIEC. Otro organismo constitucional autónomo, acá, ojo, están los organismos tutelares. Dentro de los organismos tutelares que están y buscan la protección del Estado y también garantizar su buen funcionamiento, tenemos a la Junta Nacional de Justicia. Esto, JNJ, Junta Nacional de Justicia. Antes, ¿cómo se denominaba la Junta Nacional de Justicia? Antes, que usted habrá escuchado, se denominaba Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso le he puesto otro color en paréntesis. ¿Ya? Entonces, si te preguntan, la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo se denominaba antes? ¿Qué vas a responder? Consejo Nacional de la Magistratura. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Yo primero quiero que se guarden esto, ya la otra semana vamos a ahondar más. Entonces, pero profesor, ¿de qué se encarga la Junta Nacional de Justicia? ¿Saben de qué se encarga? Escúchenme. 1, selección. 2, acreditación. 3, nombramiento. 4, destitución de todos los jueces y fiscales de este país. Vuelvo a reiterarte. La Junta Nacional de Justicia se encarga de selección, nombramiento, acreditación y destitución de los jueces y fiscales del país. Esa es la idea central. Tú puedes revisar tu Constitución, el artículo 150 al 157. Revisen, ya les he dicho, ilústrese. Usted la Constitución a su mano, por favor. Verifique, compruebe. Esa es la mejor manera. Yo me imagino que los que están en quinto se han llevado bien cívica desde el primer año y se lucirían con la Constitución. ¿No les parece? Y llegarían justo a las elecciones, cuando les toque elegir, mejor preparados. ¿Ya comprobaron? Artículo 150 al 157, que en algunos les va a aparecer todavía Consejo Nacional de la Magistratura. Pero si analizan el artículo 154, 155 y 156, ahí aparece Junta Nacional de Justicia. Y eso aparece desde este año. ¿Bien?
¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bien, si tienen alguna duda, levantan su mano, profesor, me puede aclarar. Y normal. Yo les aclaro. 2, tenemos el Ministerio Público. El Ministerio Público se encarga de la persecución del delito desde el mismo inicio de la investigación. De eso se encarga, de la persecución del delito. Desde el inicio. Máxima autoridad es el fiscal de la nación. Por eso usted ha escuchado a cada rato, ¿no? En televisión, el fiscal, el fiscal, el fiscal y el bendito fiscal, que es la máxima autoridad. Ahora, el Ministerio Público, recuerden, lo van a encontrar en el artículo 158 al 160. Seguidito nada más. 158 al 160. ¿Sí? ¿Ya comprobaron? Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está, completito. 158 al 160, Ministerio Público, cuya máxima autoridad es el fiscal de la nación. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo. El famoso defensor del pueblo que se encarga de defender los intereses en relación a los derechos fundamentales y constitucionales de la persona. Defensor del pueblo. Ya luego veremos en qué se dedica cada uno de ellos. ¿Qué artículo lo vas a encontrar? 161, 162. Mira, seguidito también. Ni la vayan a fregar. ¿Ya? Ni lo vayan a fregar. Entonces, sí. Yo te digo, Jurado Nacional de Elecciones, ¿en qué artículo encuentras? ¿176? Claro, todo el sistema electoral, ¿de qué artículo a qué artículo? Del 176 al 187, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si te hablo de la Junta Nacional de Justicia, Del 150. hasta... El 160. 157. Perfecto. Ministerio Público, 158 a 160. Defensoría del Pueblo. 161 a 162. Yo te pregunto, ¿tú eres capaz de aprenderte fórmulas en matemática, física, química y no vas a poder aprenderte estos artículos? Sencillo, ¿sí o no? Fácil. Mira qué valioso hubiera sido si todo esto te hubieran enseñado progresivamente desde primero. Excelente. El Tribunal Constitucional, artículo 201, el famoso TC 201. En adelante también. Es el máximo organismo de control de la Constitución. No se olviden. Si la pregunta es ¿cuál es el organismo máximo de protección de la Constitución? El Tribunal Constitucional. Ah, Lorenzo, ¿cómo se llamaba la Junta Nacional de Justicia antes? Se denominaba Consejo Nacional de la Magistratura. Así se llamaba. Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ya? Artículo 201, verifiquen ahí los que están con su Constitución en mano. Ahí lo encuentran, artículo 201. Importante también el artículo 202, el artículo 203, por si acaso, ¿eh? Son importantes también, ¿no? Porque están relacionados. Por ejemplo, el 202, ¿qué es lo que le compete al Tribunal Constitucional? ¿No? Es decir, atribuciones. El 203 habla de la acción de inconstitucionalidad, que es importante también conocer. El 204 acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?
Mira cómo se relaciona todo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien. Profe, ¿y ahora qué vamos a hablar? Acá, observa, organismos constitucionales, perdón, organismos de control económico. Eso significa OCE. OCE significa organismos de control económico. ¿Y qué organismos de control económico vamos a encontrar? Muy bien. Entonces, vamos a ir acá a la Contraloría General de la República. Lo vas a encontrar en el artículo 82 de la Constitución Política del Perú. La Contraloría. ¿Correcto? Ahí está. Otro organismo de control económico, el BCR, artículo 84 de la Constitución Política del Perú. Muy bien. Y finalmente tienes la Superintendencia de Banca y Seguro. Esto lo encuentras en el artículo 87 de la Constitución Política del Perú. Ya está. Entonces, la Contraloría, el artículo 82. El Banco Central, ¿qué artículo le dije? 84. 84. ¿Y la SBS? 85. Perfecto. Entonces ya lo tienen todo, chicos. Ya lo tienen todo. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, repasamos. ¿Quiénes están en el primer nivel? Díganme, de manera general. Acá está, ve. Los poderes del Estado y ¿Y los quién más? organismos constitucionales autónomos. Perfecto. Dentro de los poderes del Estado, ¿qué encontramos? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Perfecto. Dentro del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Consejo de Ministros. perfecto. El Poder Legislativo, ¿cuál es su máximo organismo deliberativo? Pleno del Congreso. Perfecto. En el Poder Judicial, ¿qué encontramos? Acuérdense, Poder Judicial, ¿qué encontramos? La estructura, pues. ¿Qué era la estructura? A la Academia Nacional de la Magistratura. Espérate. Olvídate de la academia. Olvídate, ese es tema aparte, no. ¿La estructura cuál es? Corte Suprema, Corte Suprema, Ahora. Corte Superior. Perfecto. Bueno, Esa es la especializados y estructura. ¿Ya? Esa es la estructura, no la frieguen. Sino que esta academia que se encarga de elegir a jueces fiscales, el Poder Judicial la maneja. Pero la estructura son estos cuatro. Muy bien. ¿Quiénes integran a los organismos constitucionales autónomos? Sistema electoral, ¿Y más? los organismos ¿Qué era OT? tutelares, Tutelares. ¿Y qué es la OC? organismos de control económico. Organismos Perfecto. de control económico. Muy bien. Ahora, dentro del sistema electoral, ¿qué encuentras? Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC. Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién más? La RENIEC y la ONCE. Oficina Nacional de Proceso Electoral. Oficina Nacional de Proceso Electoral. ¿Quién más? Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ya está. Identidad y Estado Civil. ¿Correcto? Bien. En los organismos tutelares, ¿qué tenemos? Junta Nacional de Jurado Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Ya. ¿Y te falta alguien más? El Tribunal El Tribunal Constitucional. Constitucional. Ve, acá está. Ve. Claro, el ¿Es TC y la esa parte Asamblea. del Jurado Nacional de Justicia? Claro, esa parte es otro, claro, es otro. Por eso es que le decía, el jurado, la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo se llamaba antes? La Junta Nacional de Justicia. Consejo Nacional de Magistratura. Claro, muy bien. ¿Cuál más vamos a encontrar entonces? Tribunal Constitucional. ¿Qué significa la OC? Organismos de control económico.
¿Y quiénes encontramos en el organismo de control económico? La Intendencia del La Banco. Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Y Banca y Seguros. perfecto. Ahora, atentos aquí. Y lo he puesto con rojito. Hay dos organismos que son constitucionales, pero no autónomos. ¿Ya? Son constitucionales, pero no son autónomos. ¿Quiénes son? Las Fuerzas Armadas y la Nacional. ¿En qué artículo encuentra usted? 165 y 166 respectivamente. Busque si quiere, a ver, compruebe. El 165 y el 166. ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué dice el artículo 165 de tu Constitución Política? Habla sobre las Fuerzas Armadas. Perfecto. ¿Y el 166? Sobre la Sobre Policía Nacional. pero Perfecto. ¿Por qué, profesor, dice que son constitucionales? Porque usted lo acaba de leer en la Constitución. Están amparados por la Constitución. Profesor, ¿y por qué no son autónomos? Como lo son los otros organismos. Porque ¿qué pasaría si estos organismos fuesen autónomos? En cualquier momento, con el poder que tienen, podrían generar un golpe de Estado. ¿Correcto? Claro, los militares tienen poder, tienen las armas. Entonces, si es que no son autónomos, ¿qué ocurriría? Que se bajan a cualquier gobierno a cada rato, pues. Y empezamos en una crisis política peor todavía. ¿Me dejo entender? ¿Y esto autónomo qué significa? Muy bien. Cuando la otra semana revisemos atribuciones del presidente de la República, y desde ya les estoy diciendo, las atribuciones del presidente se encuentran en el artículo 118, ahí están las atribuciones del presidente de la República, cuáles son sus competencias. Una de esas atribuciones es, preside el sistema de defensa nacional. Es decir, quien está por encima de todo es el presidente de la República. Y clarito dice, preside el sistema de defensa nacional. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se someten a la voluntad de los organismos democráticos. ¿Estamos de acuerdo? Se someten a la voluntad de organismos democráticos. Por eso es que no son autónomos. ¿Quedó claro ahora sí, chicos? ¿Sí? ¿Me entendieron? Perfecto. Mira cómo hemos avanzado de forma progresiva. Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son los organismos pero no autónomos? las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Muy bien. ¿Qué pasaría si estos fueran La autónomos? Policía Perú. ¿Podrían ocasionar un golpe de Estado? Claro, golpes de inestabilidad política. ¿Bien? Entonces, miren, han hecho un resumen de todo lo que es el primer nivel. Ya sabes, el sistema electoral, ¿de qué artículo a qué artículo? A ver, si tomaron nota, activen su micro, quiero escucharlo. Todos, activen los micros. 176 a 187. Ya está. Ahí, a toque con los apuntes. La Junta Nacional de Justicia. Artículo 150, 157. Perfecto. Ministerio Público. 158, 160. Defensoría del Pueblo. 161 y 162. Perfecto. El TC. 201 y 204. 201. Hasta 204. Correcto. Fuerzas Armadas. 105 y 106. No, las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. 165 y Perfecto. 166. Y ojo, Fuerzas Armadas es solo 165. Policía Nacional es 166. No confundan. Diferencias. No la vayan a fregar. La Contraloría. 82. Ya está. BCR.
84. 84. SBS. 87. 87. Mira qué bonito es aprender este esquemita. De ahí está tu constitución. Dígame, ¿es difícil entender? Le pregunto. ¿Así lo habían hecho antes? No, ¿Lo habían analizado así, con esquema? Bien. no. Vamos al segundo nivel. ¿Saben quién se encuentra en el segundo nivel? Los gobiernos regionales. En el Perú son 25 regiones. O sea, 25 gobiernos regionales. 24, porque cada departamento se convirtió en una región, más la provincia constitucional del Callao, que es la otra región. ¿Estamos de acuerdo? Hoy son 25 gobiernos regionales. Entonces, ese es el segundo nivel. Tanto los gobiernos regionales como locales, usted le encuentra en el artículo 188 de la Constitución Política del Perú. Desde ahí, busque artículo 188. Hasta más o menos, hasta el 199 debe durar esto. O alcanzar la extensión. Porque en el 200, si usted lee, estamos hablando de garantías constitucionales. Mira cómo analizamos la Constitución. ¿Ves qué fácil? O sea, para que enciendas de la región y el municipio cómo funciona, sabes tú que quieres ser alcalde. Mira todos los detalles que hay. Entonces, ¿quiénes integran el gobierno regional? El presidente regional, que ahora se le denomina gobernador regional, más el consejo, ¿no es cierto?, de coordinación regional. Ahí está. Como te decía, presidente o gobernador regional y el consejo de coordinación regional. Ese es el segundo nivel. Y en una pregunta, pues, de examen ordinario vino así, ¿no? ¿Quién corresponde al segundo nivel? ¿Y qué ibas a marcar? Los gobiernos regionales. Fácil. Y el tercer y último nivel son los gobiernos locales, que ¿cómo le denominas tú comúnmente? Municipios. Y antes, ¿cómo se denominaba? Ayuntamientos. Cuando usted escucha la palabra ayuntamientos, eso venía de la época de la colonia. En historia les habrán mencionado, ¿no? Bien. Entonces, los municipios forman pues lo que es el gobierno local. ¿Y quiénes encontramos aquí? Al señor alcalde con los regidores. Alcaldes y regidores. Esto, chicos, es una estructura del Estado clásica. Que usted se la puede grabar, memorizar y le sirve de mucho. Ups, aquí un momentito, creo que nos fuimos por aquí. Y esto le sirve de mucho porque es práctico, ¿no? ¿O no les parece que sea práctico? Está casi todo aquí. Ya está. Y si usted postula a una universidad pública y así no postula a una universidad pública, esto le sirve. ¿Te das cuenta por qué es el tema más extenso en la Constitución, el título más extenso, perdón? Todo lo que abarca. Ya la otra semana vamos a desglosar por poder. Veremos el poder ejecutivo y legislativo. Luego el poder judicial y el sistema electoral. Luego los organismos constitucionales. Ahí están nuestras 4 sesiones que vienen. Y se acabó el año. ¿Hasta cuándo son las clases? Hasta el 20 de diciembre, por ahí, ¿no? Ya, pues, ya con tu examen te luces, ahí sacarás 20, pues. Entonces, ¿quedó claro esta estructura, chicos? Sí, profesor. Tómenle captura, que les va a servir bastante. Tómenle captura. Ya, tómenle. ¿Qué es TCR? Dime. El segundo nivel. TCR. Ya. Segundo nivel es presidente regional o gobernador regional. Y esto es, el CCR es Consejo de Coordinación Regional. ¿Quedó claro, Alonso? Consejo de Coordinación Regional. Gracias. En gobierno local es el alcalde y los regidores. Muy bien.
Entonces, ahí creo que tenemos claro nuestro temita el día de hoy. Ya tenemos la estructura y mira, ya nos ganó el tiempo. Ya. Y es la hora indicada. La hora sin demora, dice. Ya tomaron la captura, creo que tienen todo. Bien. ¿Sus cámaras? ¿Sí tomaron nota o lo pongo de nuevo? Dígame, ¿lo pongo de nuevo la imagen? Sí lo tienen, ¿no? Ya lo tienen. Muy bien. Milagros, ¿le tomaste captura? Milagros, ¿me escuchas? ¿Tomaste captura? Sí, Compártela en profesor. el Sí. grupo si le has tomado. Compártela en su Está grupo, bien. por favor, a los chicos. Muy bien, encienda su cámara para tomar la asistencia el día de hoy. Su asistencia, de una vez. Nuestro grupo de Mochi aquí. Colegio Renovación. Bien. Un minuto. Aquí. Minuto para el toque. Para pasarlo nada más. Listo, ya está. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Mañana nos vemos. Dios los bendiga. Un abrazo. Un abrazo. Cuídese, que le vaya bien. Cuídese. Hasta Igualmente. luego, profesor. Luego, profesor. Luego, profesor, cuídese. Jennifer, Milagro, cuídate mucho. Cuídense todos. Luego, profesor. Cuídate. Un abrazo. Nos vemos, Matías.